Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores y este día vamos a empezar con párrafo 35 y 36. Pero antes de eso me gustaría leer parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No es todo, solo son unas partes seleccionadas y eso es de mi parte que yo lo he elegido hasta dónde voy a llegar. Pero tiene que ver con temas que ya hemos hablado anteriormente y para mí son importantes y como los trato de demostrar en la literatura, que antes del desarrollo, más que todo el desarrollo que se ha visto en otras naciones como en el hemisferio es muy diferente al que hemos tenido en Latinoamérica. ¿Y por qué será esto? Entonces yo trato de buscar diferentes razones y las inconsistencias, las rencillas que existen. Y antes, esto es bastante fundamental en el desarrollo de la historia y del pensamiento, porque antes del pensamiento clásico, por decirlo así, mayormente felicidad era solo apartada para un grupo de personas y la mayoría era la mayoría, y no había mucho progreso, por decir, oportunidades para toda la población, mayormente porque tenían preferencias sobre quiénes eran los descendientes de los reyes y las jerarquías, todo eso. Pero con esto de la revolución de Estados Unidos en este hemisferio, marcó algo diferente y por eso que me gustaría leerles parte de esto para que vean de dónde voy sacando todas estas conclusiones que vienen del libro, que uno también ha estudiado, analizado diferentes temas a lo largo de la educación y por eso que es bastante fundamental, y especialmente en términos de políticos, históricos, ideológicos también. Y esto va a resonar con muchas cosas que les he dicho anteriormente, como los nativos se ponían la piel de otros animales y hacían danzas, rituales, por qué hablamos el lenguaje que hablamos sin menos acento, y igual en Estados Unidos, el cambio del lenguaje, por qué no se continúa de la misma manera española o por qué no se cambió la manera inglesa, por qué no se habla todo el tiempo también en Estados Unidos. Sabemos que el acento es diferente, hay un poco más de claridad en la manera que se pronuncian las cosas. ¿Por qué son estas cosas? ¿Por qué suceden? ¿Por qué en el continente americano suceden estas cosas? Sucedieron estas cosas. Y esto tiene que ver con términos lingüísticos, pero ya vamos a llegar a eso, y les voy a leer parte de la Declaración de Independencia. 1776, y abro entre comillas. La Declaración Unánime de los 13 Estados Unidos de América, cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva las bandas políticas que las han conectado con otra y asuma entre los poderes de la tierra la separación y en la misma posición a la que las leyes de la naturaleza, del Dios de la naturaleza les dan derecho. Un respeto decente a las opiniones de la humanidad requiere que declaren las causas que los impulsan a la separación. Termina el primer párrafo. Segundo párrafo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esa es parte de lo que les quería leer. Cierro en las comillas. Y uno de los generales, George Washington, también dijo algo sobre las líneas de que
No hay un pago peor que un hombre puede recibir, que se haga, que crea su grandeza a costillas de hacer a su país, en arruinar a su país. Entonces esto da a entender de que totalmente no se aceptaba de que la gente se hiciera de dinero, como ya se había venido haciendo en historia anteriormente, o creara su grandeza a costillas de arruinar a su país. Esto es bastante, en términos éticos y morales, tiene bastante efecto en lo que como un ciudadano se dirige a su misma sociedad, la responsabilidad que tiene que tener por la sociedad cuando se pone esa responsabilidad. Cuando él mismo se autodenomina tal cosa, lleva eso encima. Y esto es un general diciéndolo, una persona que peleó en la guerra de independencia. Pero por el momento vamos a dejar esto y ya se escucha la resonancia con el tema que yo he venido explorando en contra del hedonismo y cómo se contrastan y por qué el hedonismo puede ser visto como felicidad a veces, pero hasta dónde llega esa felicidad, y nosotros retomamos en la literatura eso de hasta dónde llegó y viendo los ejemplos que han llegado, porque si se habla, esto es fundamental en la declaración de independencia, la búsqueda por la verdad, por la felicidad, porque anteriormente nunca se había visto eso, nunca los gobiernos se habían comprometido de defender esto, que esto fuera parte de la libertad de una persona, de ser feliz. Algunos ya estaban predeterminados a ser felices porque Dios los había predeterminado así y tenía la gente que aceptarlo. Pero este era en el pensamiento antiguo europeo, y tanto como ese es parte de nuestro legado, también este otro punto de vista nuevo es también digno de verlo. Pero en fin, vamos a empezar con párrafo 35. Sin embargo, además de dar a entender que la mayoría de nosotros no estamos con la capacidad de tratar con profundidad lo que respecta a la unión con la síntesis que explora este entendimiento, esta misma relación prevalece en toda retórica como lo hacen las formas en los individuos. Punto. Naturalmente, es imposible crear la ley dorada con mayúscula, y abro paréntesis, la innegable, porque el individuo estaría justificado a transgredir la ley particular, siempre que el caso fuera lo contrario, por supuesto. Punto. Hasta ahora, esta transgresión dada por su intensidad ha postulado las obstinaciones del individuo como libertad, de tal manera que se convirtieron en sus propias cadenas. Punto. Párrafo 36. Para captar aún más el reconocimiento de lo que es saber y lo que es percepción de conocimiento, lo supuesto, la sintaxis, es algo actual. Punto. Es responder a la voz de esta tercera entidad, cuyo único juicio es la dirección imparcial a un punto de referencia, para conciliar esta rareza literaria en la que sigue siendo el tema teórico, y de la misma forma su abstracción sobre la naturaleza. Punto. Los mencionados paisajes devastados son el resultado del efecto fluctuante de siglos de comprensión intelectual simulada sobre una universalidad pretenciosa, maliciosa e imparcial. Punto. Fin de párrafo 36. Y en esto sabemos que estamos también hablando un poco, la última línea sobre, ya lo he mencionado anteriormente, que son las cosas desastenidas, que en general
en nuestros países se ve como, poniéndolo crudamente, como un basurero, que esto es normal de verlo, ver ese montón de como dicen coloquialmente, las champas, o como una canción decía, las casas de cartón, pero hoy creo que, bueno, tal vez se ven en algunos lugares, hoy se ven más que todo en lámina, pero cuando se ve el conjunto de esa manera y sigue eso, sigue por años haciendo eso, sigue años continuando esa cultura, se sigue perpetuando, simplemente da a entender que se ve como un basurero, que nunca cambia eso. Todo el tiempo va a ser un basurero, todo el tiempo va a ser un montón de cosas metidas ahí y gente también, no solo cosas. Y no se ve una alternativa o que nuestros dirigentes hablen sobre cómo resolver este tipo de cosas y no solamente de una manera plástica, sino que fundamentalmente. Pero esto es en términos políticos. Pero regresando a la acta de independencia, estos párrafos hablan bastante sobre cómo el individuo se ve a la larga y las obstinaciones de los imperios que los líderes más que todo que ponen son personas obstinadas que a veces no conocen a su población y no les interesa conocerla porque piensan que ya saben todo, y eso fue lo que causó mucho de las guerras de independencia a lo largo del mundo. Y aún así, no solamente el mundo, sino que entre los mismos imperios, entre los mismos países se peleaban por a veces cosas que son bien, se puede decir que solo personas obstinadas mantenían ese carácter y no querían cambiar la manera. Pero en cuestiones de El Salvador tenemos una historia similar con la de Estados Unidos, porque fue una contienda de de un grupo de países diciendo sí y otros no, no queremos independencia, otros sí, y estaban dispuestos a ir a la guerra porque los abusos que ya se percibían en la sociedad. En otro país, por ejemplo en Canadá, donde se originó mi educación académica, fue un poco diferente porque en Canadá sabemos que las distancias eran mucho más grandes y los inviernos eran mucho más pesados, y eso detiene todo, lo hace más difícil de que la historia se empiece a manifestar ya como un fenómeno de personas que están dándole vida a este lugar, aunque ya habían personas anteriormente, y eso es algo que tal vez necesitaríamos otro video para hablar un poco de eso. Pero sí es un evento que se iba desarrollando y hasta la fecha ya este libro trata de dar a entender algunas cosas de esto, pero en términos de lenguaje lingüístico, porque se habla un poco diferente el lenguaje inglés a comparación de Inglaterra. Y un primer ejemplo fue el Canadá. Para que llegara a decir Canadá, esta era una palabra nativa, pero en la palabra nativa era Kanata, así se llamaba. Pero como los ingleses no podían pronunciar Kanata porque las palabras, la K y la T no eran tan comúnmente usadas entre medio de cada palabra, sino que al final de las palabras, y la K no era una palabra, no era una letra que era comúnmente usada en el lenguaje común de ese tiempo. Entonces le decían Canadá. Pero eso da a entender que empezó el encuentro en el continente, el entrar a este continente generó una modificación en la misma historia de cómo ya se venía. Y por ejemplo tenemos esta acta de independencia que plantea una realidad diferente a la que ya existía en Europa.
y en otros lugares. Y también la modificación del lenguaje. Era tan fundamental este evento de entrar al nuevo continente, que también la modificación del lenguaje en términos lingüísticos, de que comúnmente se entendía, se pronunciaban las palabras de lo que ya se conocía, y se conoció algo nuevo. Tenía que haber una manera diferente de explicar estas cosas, y entre más se preocupaba la persona por entender el lenguaje ya antropológicamente, de conocer el lenguaje de los nativos, y en ese tiempo habían un grupo de naciones que estaban unidas, que les voy a decir, las 6 naciones, que era una banda, los Iroquois, son 6 naciones, y una era la Seneca, Cayuga, Oneida, Onondaga, Tuscarora y los Mohawk. Y entre todos se llamaban los Haudenosaunee, era gente de la casa larga, y Haudenosaunee es doble E al final. Entonces, así es como se denominaba, y vivían ya en una casa larga, y toda una familia vivía en el mismo lugar. Todos estaban unidos en la misma casa, habían particiones para cada familiar, pero todos convivían en la misma zona, en esa misma casa que se había diseñado para que todos los miembros vivieran allí. Nadie se quedaba fuera. Pero eso también daba a entender una manera muy diferente de cómo las estratas sociales en imperios, en las centurias antes, eran entendibles, cómo se entendían y se relacionaban. En los núcleos familiares sabemos que teníamos el feudalismo. En este lugar tenían guerras de bandas y cosas de esa naturaleza, pero el feudalismo no era tan remarcable como era en Europa. Pero regresando al lenguaje, vemos que también el lenguaje, para aprender cómo esta gente, los nativos, la gente que existía en este lugar, se relacionaban, hablaban entre ellos, y cómo habían llegado a esa paz entre diferentes naciones, era necesario aprender el lenguaje de ellos. Y al aprender el lenguaje, la modificación también del lenguaje nativo de uno también va cambiando. Entonces empieza a hablar de una manera un poco diferente. No sé si un ejemplo fácil es un niño no pronuncia bien las palabras, pero a lo largo del tiempo las cuerdas vocales empiezan a estirarse, a darse más uso, y dependiendo de la manera que se le ha enseñado a hablar, así va a hablar de claro el lenguaje. Es casi la misma manera, un lenguaje nuevo, y en Canadá hay muchas tribus, y todos los nombres son largos de esta manera. Las palabras son de la misma manera, largas, algunas son cortas. Aquí en El Salvador solo tenemos 3, que son los náhuatl, o los pipiles. El náhuatl es el lenguaje. Los pipiles, tenemos los lencas y los chortis. Entonces nos preocupamos por estos 3. Sabemos que de los toltecas vienen los náhuatl, luego vienen los pipiles, y luego de los mayas vienen los chortis, y viene del quiche, de la gente quiche. Pero para estar seguro de esto, los tengo apuntados. Sí, los chortis vienen de los mayas. Entonces, en Canadá fue gradualmente independencia hasta 1986, 87, la época de Pierre Trudeau, del primer ministro Pierre Trudeau, quebecois, de la provincia de Quebec. Fue el que principalmente tomó las riendas de Canadá y lo separó de Inglaterra, pero antes de eso ya habían concesiones de
de que la corona inglesa le había dado a Canadá, así como iba desarrollándose Canadá en sí, y Inglaterra no sabía mucho de cómo lidiar con las personas de este lugar, y la población iba creciendo y las distancias que se tenían que recorrer completamente desafiaban lo que comúnmente se entendía anteriormente, y esto creo que es bastante fundamental en la literatura. Pero para hacer la historia corta, ya nos vamos adelantando demasiado, se va alargando el video. Tiene que ver mucho con lo que se ha venido diciendo. Acordémonos a tercera persona, de dónde vienen saliendo todas estas ideas, estas conclusiones. La ley dorada, por ejemplo, en este caso podríamos decir, ya tuvimos una noción de qué es en términos de cuánticos, en las formas, en geometría, pero esta otra cosa, también hay elementos que en acta, como por ejemplo el derecho de votar, si eran mujeres o las mujeres eran iguales a los hombres. Sabemos que eso era muy diferente, y decirlo era una cosa, pero en práctica se fueron a una guerra civil porque habían personas que era su derecho divino de tener esclavos. ¿De dónde proviene esto? Bueno, si buscamos un poco, hay algo en la Biblia donde dice que se trata al esclavo como un hijo. En términos, si lo entendemos claramente, es como que lo mismo trato que le das a un esclavo debería ser el mismo que le das a tu hijo. Pero, ¿qué sucedió? Esto puede ser como una ley de oro de no agarrar esclavos, porque pasa a ser tu hijo. Es esclavo de otro y pasa a ser... Pero no creo que sea de esta manera. Estoy seguro que el contexto fue tomado fuera, y algunos dijeron, no, mi hijo viene de la linaje de Dios y el esclavo no, y ya lo tomo como esclavo. Entonces están también estas inconsistencias que llegó a una guerra civil entre personas, entre el mismo país que proclamaba libertad y felicidad, la búsqueda de la felicidad, cuando habían otros de la misma ansiedad que creían otra cosa. Entonces eso puede ser una ley dorada, y las leyes particulares se pueden decir, por ejemplo, si se trastorna eso que les dije anteriormente, de tratar a tu hijo como un esclavo, entonces el esclavo no pasa a ser un esclavo, sino que un hijo. Entonces el individuo, si toma esto como una ley dorada, entonces al usar al hijo otra persona como un trabajador, tendría que estar otorgando concesiones sobre derechos de trabajadores, salud, educación, bienestar, condiciones de trabajo. Entonces no las haría, simplemente justificara de que yo lo trato como mi hijo. Entonces está ese maltrato en particularmente. Pero si lo vemos de otra manera, si se toma lo particular y se olvida esta ley dorada, entonces justifica inmediatamente de que un esclavo es esclavo y mi hijo es mi hijo. O aunque vivan iguales, pero siempre trato al esclavo como un esclavo, y a mi hijo le doy las mejores condiciones. Entonces eso nos da a entender un poco sobre la sociedad, en la manera que la sociedad se ha venido formulando, y creo que esto hasta en El Salvador ha sido siempre algo que llegó a la guerra civil también. Entonces podríamos hablar mucho más de esto, pero esto es solo para que tengan un contexto sobre de dónde va proveniendo la literatura. Y alguien me hizo una pregunta la vez pasada sobre lo que dije, que en el inglés no existe el vosotros, y alguien me dijo qué pasa con el we. Sabemos que en inglés en los pronombres es I, you, he or she, it, we, and they. Son los 5, 6. En español también, pero en español el we es nosotros, no vosotros. El vosotros tiene que ver en la manera española, pero el hecho de que es vosotros y no nosotros. Me acuerdo que esto cuando tenía 7 años leí un libro
y lo comparé con la manera en que lo estaban usando el abecedario, en el alfabeto, un pequeño librito donde estaban unos niños leyendo. Me acuerdo que llegué a ese punto y como no encontraba una respuesta satisfactoria, leí en el diccionario la palabra vosotros, y la palabra vosotros servía como una manera de modificar las palabras subsecuentes en la misma línea. Ya en términos lingüísticos tiene que ver con las reglas en la manera que se formula el lenguaje, la manera que se pronuncia, ya con un acento, porque hay una palabra que el estaréis también modifica la norma gramática. Entonces, pero estoy haciéndolo un poco muy complicado. Pero generalmente nosotros es el we en términos americanos, ya con otras, saliéndonos del gramático estaréis, porque estas palabras casi no las ocupamos en El Salvador. Entonces estoy hablando de esta manera. El we sí existe, pero no es vosotros, es nosotros. En inglés de Inglaterra, sí podemos decirlo de esa manera, que es vosotros, pero como les repito, ya esto ya va implicando otras reglas gramáticas en el léxico. Por eso es que hablo un poco del léxico en este párrafo y no en el otro, pero esto simplemente nos haría el video mucho más largo. Así que espero que esto haya respondido esa pregunta o esa inquietud, y espero que el siguiente video va a ser el recapitulatorio. Y sabemos que aquí estamos en medio del libro, ya entramos a la carne de este trabajo literario, y el contenido se puede alargar demasiado si no lo mantenemos corto, pero ya con alguien que estar hablando de esto, si ya se necesita tiempo y hacer preguntas para estar siempre en este contexto literario, pero espero que en los subsecuentes trabajos podamos ir resolviendo estas cosas también, pero en fin, por el momento esto es todo lo que tengo, y espero que pasen un buen día, y saludos a todos. Gracias por suscribirse al canal, si no lo han hecho son bienvenidos, y esperemos que en el futuro podamos continuar en este trabajo. Así que nos vemos para el recapitulatorio. Pasen buen día y no se olviden ir a votar. Es importante, especialmente por la casilla 17. Pasen buen día. Saludos.